vamos a ver una presentación basada en un paper de la revista Radiographics titulada Espectro de características en resonancia magnética de las neoplasias mucinosas del abdomen y la pelvis. Bueno, aquí dejo la lista de los autores, como también las instituciones donde estos trabajan y donde se armó el paper. Como introducción decimos que los tumores productores de mucina son un hallazgo común en varios estudios y sobre todo en resonancia magnética. Estos tumores mucinosos son, digamos, neoplasias que, digamos, forman masas que tienen una cantidad abundante o tienen una producción abundante de mucina extracelular, lo que va a dar imágenes quísticas llenas de mucina o lo que puede producir también una dilatación quística del órgano o de los conductos de dicho órgano. A pesar de que estos tumores se encuentran en múltiples órganos dentro de lo que es el abdomen y la pelvis, las características patológicas que comparten estos tumores se traducen en una superposición de las características de imagen, es decir, que en la mayoría de los órganos la presentación es bien característica o habitual. La resonancia magnética, por su gran resolución de tejidos blandos y también asociada al gran campo de visión que tiene, hace que sea un método de imagen con una evaluación integral para estos tumores. En cuanto a lo que es la mucina, vamos a hablar brevemente de lo que es la estructura, la función y la apariencia en resonancia magnética. La mucina en sí es una glicoproteína compleja de alto peso molecular que, como mencionamos anteriormente, es secretada ampliamente en el cuerpo humano por múltiples órganos, por las células epiteliales de estos órganos, sobre todo de los órganos huecos como el tracto gastrointestinal, la vesícula biliar, el tracto respiratorio y también el tracto genitourinario, pero también lo secretan órganos sólidos como son, por ejemplo, la superficie del hígado, el páncreas, las glándulas salivales y también glándulas lagrimales. La mucina en sí tiene múltiples funciones. En general, la protección, la lubricación y la señalización celular son las más conocidas, pero también en lo que es regeneración y apoptosis. Al tener la mucina un alto contenido de agua, se va a visualizar en las imágenes en general hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. El aumento de complejidad externa e interna de las lesiones hace que sea un hallazgo o que sea una característica, en realidad, más que un hallazgo, de un aumento del grado de malignidad, como vamos a ver más adelante. La resonancia magnética con contraste es esencial para poder identificar estos componentes de tejido blando que realzan y que también nos hacen pensar en grados de malignidad, y también las secuencias por difusión son las que también nos van a ayudar a determinar si hay un aumento, si existe un aumento o no en la celularidad de los tejidos, lo que también nos hace pensar en características de malignidad. Este es un cuadro que más o menos nos enumera un poco cuáles son los órganos específicos de cada subgrupo de lesión o cada subgrupo de estas neoplasias. En este paper, en esta presentación, lo que vamos a hacer es hablar de varios de estos tumores y según, digamos, su frecuencia de aparición, tal y como se expone en el paper. Entonces, empezando con lo que son las neoplasias mucinosas quísticas comunes, en este caso empezamos viendo lo que es el páncreas. El páncreas tiene lo que es la neoplasia mucinosa papilar intraductal. Es una neoplasia exócrina común, es frecuentemente encontrada y en general se encuentra de manera incidental y su prevalencia aumenta con la edad, siendo más frecuente en mayores de 50 a 60 años y es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Lo podemos clasificar en los de rama lateral o de conducto principal, como también los combinados según la ubicación del conducto que se afecta. Los del conducto principal tienen un mayor riesgo de malignidad en comparación con los de la rama lateral porque tienen un epitelio que los recubre, que en general es intestinal, pancreato biliar u oncocítico, que es diferente al de los de rama lateral, que tienen un epitelio de tipo gástrico. Hay que tener en cuenta que en el 4,1% de los casos suele surgir un adenocarcinoma mucinoso también, pero invasivo, de forma sincrónica, en un lugar separado de la neoplasia mucinosa papilar intraductal. Es digamos, un punto a tener en cuenta cuando encontramos este tipo de neoplasias para poder ir a buscar o valorar bien el órgano en busca de estos adenocarcinomas.
Como decíamos, los nódulos murales que realzan o las estructuras que presenten realce o componentes sólidos que tengan restricción en la difusión de agua nos ayudan a pensar en un diagnóstico de una de estas neoplasias malignas o en pensar en malignidad. En cuanto a la resonancia magnética, los de rama lateral suelen verse como múltiples lesiones quísticas que se presentan hipointensas en T1, hiperintensas en T2 y comúnmente, como mencionamos, son múltiples. Los de conducto principal, en cambio, suelen presentar una dilatación focal o segmentaria, que también puede llegar a ser difusa del conducto pancreático principal, y también la vamos a ver hipointensa en T1, hiperintensa en T2, teniendo en cuenta las características de la mucina. En las imágenes acá tenemos un ejemplo de lo que es una neoplasia mucinosa papilar intraductal de rama lateral, en este caso. La primera imagen es una imagen de proyección de máxima intensidad en un hombre de 63 años, que lo que podemos ver señalado por las puntas de flechas son las múltiples lesiones de aspecto quístico que se visualizan hiperintensas en esta secuencia y que están comunicadas al conducto pancreático principal que está señalado por la flecha. En la segunda imagen, esta es una imagen de turboespineco en single shot que muestra la comunicación que presentan todas estas pequeñas lesiones quísticas con el conducto principal. En este otro caso tenemos una neoplasia mucinosa también papilar intraductal, pero en este caso es de conducto principal. Lo que podemos ver en la primera imagen es una imagen de resonancia magnética también en una proyección de máxima intensidad en una pancreatografía que muestra la dilatación, señalada por la flecha, la dilatación difusa en el conducto pancreático principal, sobre todo sobre su porción distal. En la imagen B es digamos, el mismo paciente, en este caso es una imagen en un plano axial de resonancia magnética ponderada en T2 que nos muestra con el asterisco la lesión o la dilatación de la cola del páncreas como una imagen bien hiperintensa en esta secuencia T2. La siguiente imagen es una imagen ponderada en T1, también en un plano axial, con contraste que nos muestra el contenido o la lesión en sí hipointensa, o sea, esta sería la dilatación distal del conducto pancreático principal, que se visualiza hipointensa y que no presenta realce ni estructuras que realzan en su interior. Por último, la última imagen es una imagen de una muestra macroscópica de otra paciente, pero que podemos ver, señalado con las flechas, cómo se produce la gran dilatación del conducto pancreático principal. En sí, en estas neoplasias mucinosas papilares, se han propuesto varias pautas de manejo. Una de estas es la pauta que se propusieron en 2017, que son las de Fukuoka, que a todas las lesiones que tengan características preocupantes o que sugieran malignidad, se les debe realizar una ecografía endoscópica. Y en las ecografías endoscópicas, cuando se encuentra, por ejemplo, un nódulo mural mayor a 5 milímetros, o un conducto pancreático principal sospechoso, es decir, que tenga característica de malignidad, o que el análisis citológico de los quistes sean normales, debe siempre hacerse una resección quirúrgica de las lesiones. Otra de las neoplasias que podemos tener en páncreas es la neoplasia mucinosa quística, que esta es una neoplasia rara que se presenta en mujeres de mediana edad y también en general son descubiertas de manera incidental. En lo que son las imágenes suele verse también como una masa quística encapsulada, que en general tiene un epitelio cúbico y tiene un estroma muy similar al ovárico. Esto es bastante frecuente en varias de las neoplasias que vamos a ver, que tengan, digamos, estroma ovárico asociado. Y es mucho más frecuente que se presente en la cola o el cuerpo del páncreas. Un dato a tener en cuenta para poder diferenciarla de las lesiones anteriores es que esta no tiene una comunicación, nunca tiene una comunicación con el conducto pancreático principal. En la resonancia magnética, otra vez, dadas las características de la mucina, la vamos a ver como una masa quística o que puede ser uni o multilocular, que tiene una cápsula siempre bien definida y puede presentar tabiques o no, pero como mencionábamos antes, no tiene obstrucción del conducto pancreático principal. El tratamiento de estas lesiones es siempre digamos, la resección quirúrgica, dado que tiene una alta propensión a malignidad que en el paper menciona que según un estudio alcanzó esta propensión a malignidad un 14,9% de poder desarrollar un adenocarcinoma o una displasia de alto grado. Acá tenemos algunas imágenes que podemos ver. La primera imagen es un corte coronal en una resonancia magnética ponderada en T2 que nos muestra la masa quística hiperintensa que surge del páncreas distal
que presenta múltiples tabiques en su interior y que son, estos tabiques se presentan como delgados. La siguiente imagen, la imagen B, es una imagen de la misma lesión, pero en este caso en un plano axial, ponderante 1, que muestra que la lesión en sí tiene una señal mixta, un área que se presenta hiperintensa y un área que se presenta más bien hipointensa. Esta área hiperintensa es debido a contenidos proteicos o proteináceos por necrosis o detritus que pueden haber dentro de la lesión. Por último, la imagen C es una imagen de fotografía de una pieza quirúrgica que nos muestra los múltiples quistes que existen con contenido mucinoso de esta lesión. Otro de los órganos que presentan neoplasias mucinosas quísticas comunes es el ovario. En el ovario tenemos lo que son los tumores ováricos mucinosos, son la segunda neoplasia más común del ovario. La edad varía ampliamente, pero en general se suelen presentar de los 40 a los 50 años y también se presentan de manera, digamos, indolente o asintomática. En los casos que se presentan síntomas, en general suelen ser difusos, como un dolor abdominal vago, alguna distensión abdominal o saciedad temprana. Como clasificación los podemos clasificar en cistoadenoma mucinoso, el tumor limítrofe o el carcinoma mucinoso, y en el 80% de los casos son tumores benignos. La resonancia magnética demuestra una masa quística unio-multilocular bien delimitada con una intensidad líquida, y la hemorragia o el hecho de que haya hemorragia o necrosis dentro de la lesión va a hacer que o aumente el T1 o que se disminuyan digamos, la intensidad en las secuencias ponderadas en T2. Un punto a tener en cuenta es que en general estas lesiones no pueden diferenciarse digamos, por imágenes solamente. Esta clasificación no puede diferenciarse en imágenes dado que son muy similares, por lo que en general el diagnóstico final siempre se hace con la resección quirúrgica. Como criterio de malignidad que podemos mencionar, la pared gruesa o el engrosamiento de la pared, el engrosamiento de los tabiques internos, el hecho de que hayan, como mencionábamos antes, componentes sólidos que presenten realce o que presenten restricción a la difusión, como también la asociación de estas lesiones con la carcinomatosis peritoneal, que no es algo infrecuente, es decir, ocurre muy frecuentemente que las neoplasias mucinosas quísticas del ovario produzcan carcinomatosis peritoneal. En cuanto a las imágenes, acá tenemos un ejemplo. Podemos ver, la primera imagen es una fotografía macroscópica de una pieza macroscópica que muestra los múltiples espacios quísticos dentro de la lesión que presentan o que contienen mucina. La siguiente imagen es una imagen en un plano coronal ponderada en T2 que nos muestra la masa quística multiloculada, compleja, que se encuentra sobre la línea media y que pareciera depender del ovario izquierdo. Y la tercera imagen, la imagen C, es una imagen axial, en este caso ponderada en T1, que nos muestra que los múltiples tabiques que presenta la lesión dentro son, digamos, presentan un realce, pero no se encuentran en este caso nódulos sólidos. En este caso, el diagnóstico digamos, se definió como un tumor borderline o limítrofe en una paciente que tenía 63 años. Como mencionamos anteriormente, esta edificación es en general quirúrgica y según la FIGO, los tumores benignos solo se resecan, digamos, se reseca el anexo, mientras que los tumores malignos requieren la resección más quimioterapia. Otro de los órganos que producen neoplasias quísticas mucinosas comunes es el apéndice. En este caso tenemos la neoplasia epitelial mucinosa, es el tumor epitelial más frecuente del apéndice, se suele presentar en edades avanzadas. Cuando la enfermedad se presenta de manera aguda, suele cursar con síntomas muy similares a lo que es la apendicitis, y cuando se presenta en enfermedad avanzada, suele cursar en general con distensión abdominal. La clasificación se basa según la atipia celular que presente y se puede englobar dentro de lo que es la neoplasia mucinosa pendicular de bajo grado, la neoplasia pendicular de alto grado o el adenocarcinoma. Existe un término que es muy utilizado, digamos que se denomina mucocelia pendicular, que esta es una apariencia específica que adopta el apéndice cuando se observa tubular distendido por la mucina, y esto puede estar provocado tanto por neoplasias o como procesos no neoplásicos. En la resonancia magnética, esta neoplasia suele presentarse como una estructura tubular hipointensa en T1 y hiperintensa en T2, o ubicada sobre la fosa ilíaca derecha,
Y como mencionábamos anteriormente también, la necrosis y la hemorragia siempre nos van a cambiar la intensidad, ya sea aumentando la intensidad en las secuencias ponderadas en T1 o disminuyéndola en las secuencias ponderadas en T2. En cuanto a la malignidad, también característica de todos estos tumores que los nódulos murales que presentan realce, los tabiques gruesos o las paredes engrosadas son un hallazgo sugerente de malignidad. En cuanto a las imágenes, la primera imagen es una neoplasia mucinosa apendicular, en este caso de bajo grado, en una mujer de 55 años, y se observa en este plano coronal, en una secuencia ponderada en T2, una estructura, como la podemos ver en la fosa ilíaca derecha, una estructura tubular hiperintensa que se encuentra llena de líquido y que está adherida o en topografía del ciego. La segunda imagen, la imagen B, es una imagen sagital en este caso, que también está ponderada en T2, en otra paciente diferente que muestra una masa ovoide hiperintensa que presenta múltiples tabiques, como los podemos ver, finos en su interior. El diagnóstico final de esta lesión fue de adenocarcinoma mucinoso apendicular. Y por último, la tercera imagen nos muestra en la misma paciente anterior, en este caso en un plano axial y en una ponderada en T1, nos muestra que post-contraste, o después de la administración de contraste, se presenta un realce dentro de los tabiques internos que presenta la lesión, como así también se observa que la masa se ha roto y ha invadido la pared anterior de la pelvis, que también presenta cierto realce tras la administración del contraste. Otro de las neoplasias mucinosas del apéndice, o relacionada mucho con el apéndice, es el pseudomixoma peritoneal. Esto lo podemos definir como depósitos mucinosos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal. Suelen ser secretados por múltiples órganos, pero el apéndice es por lejos el más frecuente. Pueden contener células neoplásicas, lo que va a hacer que el pseudomixoma adquiera peor pronóstico. Y bueno, como clasificación, también lo podemos clasificar según la cantidad de células o según en realidad el grado de atipia celular, como pseudomixoma acelular, el carcinoma peritoneal de bajo grado, la carcinomatosis mucinosa peritoneal y el carcinoma mucinoso de alto grado con células en anillo de sello. En la resonancia magnética lo vamos a ver como depósitos loculados que tienen una hiperintensidad en las secuencias ponderadas en T2, con una apariencia festoneada en la superficie serosa de los órganos sólidos. Esto es importante tenerlo en cuenta, lo del festoneado de los órganos, dado que, por ejemplo, en las carcinomatosis peritoneal, que dicho sea de paso, como mencionábamos antes, son más frecuentes en los tumores de ovario, no suelen adquirir este festoneado de la superficie serosa, y algo que nos puede ayudar a diferenciarlo. En cuanto a la malignidad, otra vez mencionamos el realce de los componentes sólidos, las estructuras nodulares que pueden aparecer en la pared y la restricción a la difusión. En cuanto a las imágenes, la primera imagen lo que nos muestra es una imagen axial, ponderada en T2, que nos muestra bien claramente el festoneado que se produce sobre la superficie hepática, señalado por las flechas blancas, que digamos, se presenta por la mucina, digamos, que se presenta hiperintensa y está señalada por la flecha negra. La siguiente imagen es la imagen del mismo paciente, en este caso ponderada en T1, post contraste, que lo que muestra es el realce que presenta, o el realce nodular que presenta el peritoneo, y está señalado por la punta de flecha. Como lo podemos ver, la mucina se ve hipointensa, podemos también seguir viendo el festoneado y el realce por fuera de la mucina. Después tenemos lo que son, digamos, la secuencia ponderada en difusión y el mapa ADC, con el correspondiente mapa ADC, y esto lo que quiere mostrar es que la intensidad de la señal en el mapa ADC se mantiene alta, digamos, se mantiene, no presenta una caída de la señal, lo que, digamos, fue compatible con una citis mucinosa, pero de bajo grado, ¿sí? Es decir, no hay restricción a la difusión en esta lesión. En el paper también, como a manera de comentario, se menciona que, dado el hecho de que el ovario en realidad en general suele presentar, o sea, si bien se le relaciona con la pseudomixoma peritoneal, en general suele presentar más frecuentemente carcinomatosis peritoneal, por lo que cuando se encuentra un tumor de ovario asociado a un pseudomixoma peritoneal, es imperioso ir a descartar que no tenga el paciente, o la paciente, perdón, un tumor apendicular mucinoso.
Ahora pasamos a lo que es el sistema hepatobiliar. En este caso tenemos la neoplasia quística mucinosa, que se puede dar tanto en el hígado como en el sistema biliar. Antes era lo que llamábamos el cistoadenoma biliar o el cistoadenocarcinoma biliar. Es una neoplasia rara que en general también digamos, se descubre de manera incidental y suele presentarse en pacientes femeninas en un rango etario de 50 años aproximadamente. Uno de los criterios diagnósticos es que haya estroma ovárico subyacente al epitelio, como mencionábamos antes, que también se producía en las neoplasias pancreáticas, el hecho de que haya estroma ovárico dentro de la lesión al examen microscópico. Son neoplasias que en general son predominantemente malignas, pero bueno, en el 5,6% se puede provocar o se puede, digamos, asociar a la presencia de malignidad. En la resonancia magnética, masa quística solitaria que puede estar multiloculada, que puede presentar múltiples septos, que en general se encuentra bien encapsulada y que suele ubicarse en el segmento 4 del hígado y que no tiene comunicación con las vías biliares. En la resonancia magnética, al igual que las otras lesiones, se presenta hiperintensa en T2, hipointensa en T1 y esta intensidad va a variar según la presencia de necrosis o hemorragia. Como ejemplo, la primera imagen nos muestra una pieza quirúrgica macroscópica de una masa que se presenta multiloculada quística que presenta contenido hemorrágico en su interior, como lo podemos ver señalado por la flecha. La segunda imagen es una imagen microscópica que lo que quiere mostrar es que tenemos dos tipos de epitelios, un revestimiento de epitelio pancreato-biliar, que está señalado por la flecha blanca, y podemos ver cómo cambia el epitelio, y por debajo tenemos todo lo que es estroma ovárico, señalado por la flecha negra. En cuanto a las imágenes de resonancia magnética, en la imagen C podemos ver esta imagen, digamos, el diagnóstico fue una neoplasia quística mucinosa de hígado, una imagen en un plano coronal ponderada en T2 que nos muestra la lesión multilocular hiperintensa que se encontraba en este caso en el segmento 4 y que presentaba múltiples tabiques internos. La siguiente imagen, la imagen D, es una imagen en un plano axial ponderada en T1, previo al contraste, que nos muestra que parte del líquido, digamos, parte de la lesión, presenta una intensidad variable, en realidad una hiperintensidad que era compatible, o que es compatible en realidad con la presencia de contenido hemorrágico. Otra de las neoplasias, la neoplasia papilar intraductal de la vía biliar, muy parecida a la que mencionábamos en el páncreas. Esta es una entidad que generalmente se considera premaligna de las vías biliares, suele presentarse en hombres de 50 a 60 años, puede cursar con síntomas que en general son obstructivos, como ictericia o hiperbilirrubinemia, también puede cursar con dolor en hipocondrio derecho, etc. En cuanto a los factores de riesgo, en Asia los trematos, es decir, el mintos y la hepatiolitiasis son los factores de riesgo más frecuentes, y en el occidente la colangitis esclerosante primaria y los quistes del colédoco suelen asociarse a esta entidad. En general tiene comunicación con la vía biliar, lo que lo hace una característica clave y nos ayuda a los diagnósticos diferenciales. Existen dos tipos, el clásico, que en general el 50% está asociado al cáncer, y el extrahepático, que en general el 90% está asociado a presencia de cáncer. En resonancia magnética es muy similar a cómo lo veíamos o cómo se presentaba esta lesión en el páncreas, como una dilatación focal de los conductos biliares, y puede llegar a tener algún componente parenquimatoso quístico que puede presentarse como multiloculado y septado. En cuanto a los hallazgos de imágenes, la primera imagen, acá tenemos unos ejemplos. La primera imagen es una imagen en un plano sagital ponderada en T2 que nos muestra la imagen quística multiseptada, hiperintensa, como se señala con la flecha blanca, y también cómo podemos ver una dilatación de los conductos hepático y colédoco señalado por la flecha negra, que también adquieren un aspecto quístico y presentan ciertos tabiques en su interior. La siguiente imagen es una imagen también, en este caso coronal, pero también ponderada en T2, que muestra todos los defectos de llenado, las líneas que se presentan hipointensa de los tabiques que representan los tabiques dentro de las lesiones en el conducto hepático común. Por último, la imagen C nos muestra una imagen axial ponderada en T1, que esta está adquirida post-contraste y muestra el realce que presentan estos tabiques en el interior, lo que es un hallazgo que nos hace pensar en malignidad. La última imagen es una imagen endoscópica que muestra, digamos, por la flecha negra, las secreciones mucinosas que existen en un
conducto biliar común, y que esta era compatible o fue compatible con una neoplasia papilar intraductal de la vía biliar. El paper en este tipo de lesiones, que se presentan sobre todo como mencionábamos, con un componente parenquimatoso mayor, como diagnóstico diferencial presentaban al colangiocarcinoma intraductal, pero digamos el diagnóstico diferencial es que esta neoplasia, la neoplasia papilar intraductal de la vía biliar, no presenta el realce tardío con el realce centrípeto que suele presentar los colangiocarcinomas. Otro de los tumores que pueden aparecer, el sistema hepatobiliar, el adenocarcinoma mucinoso de la vesícula biliar, representa el 5% de todos los carcinomas de la vesícula biliar, es igual en general la frecuencia entre hombres y mujeres y suele presentarse en un rango etario de 65 años. ¿Cómo se puede presentar? Como un engrosamiento de la pared, sea focal o difuso, de la vesícula, una masa polipoide intraluminal, o lo que es lo más frecuente, una masa infiltrante que termina reemplazando a toda la vesícula biliar. En resonancia magnética se suele ver de ISO a hipointenso en T1, siempre precontraste, y hiperintenso en las secuencias ponderadas en T2, y suele tener un realce ávido con una marcada restricción a la difusión de agua. En las imágenes podemos ver la primera imagen, un plano axial, una imagen ponderada en T2. Este fue un hombre de 69 años que muestra una masa hiperintensa compleja, es decir, que presenta tabiques internos en la luz de la vesícula biliar. La siguiente imagen es una imagen también en un plano axial, ponderada también en T2, que nos muestra un ganglio linfático señalada por la flecha blanca, agrandado metastásico retroperitoneal, y la imagen C nos muestra lo que es la pieza macroscópica de otro paciente en la que se señala la vesícula biliar y cómo está ocupada o cómo está casi ocupada totalmente por la neoplasia, que se puede ver señalado por la flecha negra. Por último, una imagen de microscopio, una microfotografía que nos muestra cómo se presenta el carcinoma invasivo, que muestra la flecha negra, las células tumorales, y el asterisco muestra cómo se producen los acúmulos de mucina cerca de estos. Ahora pasamos a ver lo que son las neoplasias mucinosas quísticas raras, como la que se presenta en el vaso. Esto puede ser un cistoadenoma mucinoso primario o el cistoadenocarcinoma mucinoso. Como mencionábamos anteriormente, son neoplasias raras que solo se encuentran con informe de casos. Suele presentarse como una masa quística uni o multiloculada como las anteriores, y en resonancia magnética también se presentan muy igual las anteriores, hiperintensa ante 2, hipointensa ante 1, y esto varía según la presencia de necrosis o hemorragia. El realce y la restricción a la difusión son los cambios que nos van a hablar de malignidad en estos casos, como la mayoría, y en general estas neoplasias suelen ser metástasis de otros tumores quístico-mucinosos de otros órganos. Entonces, digamos, esto lo que nos dice es que la neoplasia quística mucinosa primaria del vaso es en realidad un diagnóstico de exclusión. Asimismo, vamos a ver algunas imágenes, algunos ejemplos. Este fue un paciente que presentaba un adenocarcinoma mucinoso. En la primera imagen es un plano coronal en una secuencia ponderada en T2 que nos muestra el vaso agrandado de tamaño y que nos muestra una lesión que es, digamos, heterogénea, con un componente bien quístico y también con presencia de componente sólido en su interior. La parte quística se presenta hiperintensa y el componente nodular lo podemos ver en esta secuencia T2 como hipointensa en esta secuencia. En cuanto a la imagen B, es una imagen también en un plano coronal que está ponderada en T1 y que esta se presenta post contraste, y lo que nos muestra es el realce, señalado por la flecha blanca, de los componentes sólidos de la lesión, y también podemos ver cómo la parte quística de la lesión se presenta bien hipointensa. Por último, tenemos lo que son, digamos, la secuencia de difusión con el correspondiente mapa de ADC, y lo que podemos ver, digamos, en estas dos imágenes es la caída del mapa ADC o de la intensidad de señal del mapa ADC, lo que nos habla de que hay una difusión restringida y por ende, digamos, esto adquiere características carcinomatosas.
Otro de los tumores, en este caso, son neoplasias mucinosas, pero no quísticas, que se presentan en colon y recto. Vamos a hablar un poco de lo que es el adenocarcinoma mucinoso colorectal. Este representa el 10% de todos los carcinomas colorectales. Suele presentarse en mujeres jóvenes y es más frecuente que se presente en el colon proximal. Es importante destacar que la enfermedad inflamatoria intestinal es un gran factor de riesgo para este tipo de lesiones, y es muy importante poder diferenciar el carcinoma colorectal mucinoso del no mucinoso, dado que el mucinoso suele tener una peor respuesta a los tratamientos y un peor pronóstico también. En cuanto a las imágenes, suele verse en resonancia magnética como una imagen lobulada hiperintensa en T2 que va a tener grado variable de componentes sólidos que realzan en su interior o nódulos sólidos que realcen, y también una variabilidad en lo que es la restricción a la difusión de agua. La primera imagen lo que nos muestra es en este caso es un plano axial, una secuencia ponderada en T2 FATSAT, que muestra la masa hiperintensa multiloculada con tabiques en su interior en un muñón rectal. Esta es una paciente que presentaba una enfermedad inflamatoria intestinal y a la que se le había hecho una cirugía de resección. La siguiente imagen es una imagen en un plano sagital, en este caso ponderada en T1, y que se encuentra post-contraste y que muestra el gran realce que presentan todos los tabiques internos, como también nos muestra cómo la masa comprime y desplaza parcialmente a lo que es la vejiga, pero principalmente el realce de los tabiques internos de la lesión. La imagen C y la imagen D son la imagen ponderada por difusión, como también la imagen ponderada, o en realidad el correspondiente mapa de ADC, que muestran que existe en general una ausencia de la restricción a la difusión, dada la alta señal que se mantiene en el mapa de ADC. Y esto fue, después de la biopsia, hallazgo, de un adenocarcinoma mucinoso colorectal. En cuanto a lo que es el adenocarcinoma mucinoso rectal, este tiene dos tipos histológicos, particularmente el adenocarcinoma rectal y el carcinoma de células con anillo de sello, como mencionábamos antes. El subtipo, tienen varias diferencias que vamos a mencionar rápidamente. El subtipo de carcinoma que presentan con células en anillo de sello, estas células tienen más del 50% de la mucina intracelular. Tiene un crecimiento extenso sobre la submucosa, lo que produce lo que se llama limitis plástica, y este es un engrosamiento de un segmento largo de la submucosa rectal, y esto se va a ver como una señal intermedia en las secuencias ponderadas en T2. Y después tenemos el adenocarcinoma mucinoso rectal, que en general presenta toda la mucina extracelular y que va a dar una hiperintensidad en las señales, de las secuencias ponderadas en T2, que suele tener un realce predominantemente periférico, y esta lesión suele ser de peor pronóstico con mala respuesta al tratamiento. En cuanto a las imágenes, este también es un caso de un adenocarcinoma mucinoso de recto. La primera imagen es una imagen en un plano coronal en un hombre de 35 años que lo que nos muestra también es ponderante 2, lo que nos muestra es una masa multilocular y que es bastante extensa, que es infiltrante y que se encuentra sobre la submucosa, está señalada por las flechas, que se presenta como hiperintensa y que afecta a toda la circunferencia del recto. En la siguiente imagen es una imagen axial, ponderada en T1, post contraste del mismo paciente anterior, que lo que nos muestra es el realce heterogéneo que presenta la masa, con múltiples focos sin realce, señalado por las flechas, que estos corresponden a los depósitos mucinosos dentro de la lesión. En cuanto a la imagen C, es una imagen también de una microfotografía, que lo que quiere mostrar es el aspecto característico que tienen los depósitos de mucina, señalado en este caso por los asteriscos, y la relación que tienen con las células tumorales neoplásicas, que están señaladas por las flechas, por ambas flechas. Vamos a ver. Por último, tenemos la neoplasia mucinosa no quística, en este caso en la próstata. Este es un adenocarcinoma, también un adenocarcinoma mucinoso de próstata, y conocido como adenocarcinoma coloide. Es muy raro, se presenta en el 0.4% de todos los adenocarcinomas prostáticos.
tiene mejor pronóstico que otros adenocarcinomas prostáticos. En las imágenes suele visualizarse hiperintenso en T2, y esto es algo que hace que sea indistinguible del parénquima parénquima prostático en la zona periférica, lo que va a hacer que haya una limitación del uso del PIRADS en estas lesiones. En cuanto a las imágenes, acá tenemos un ejemplo. La primera imagen es una imagen sagital, ponderada en T2, y también tenemos de la misma lesión una imagen coronal, también ponderada en T2, que muestra la imagen lobulada, multiseptada, que se presenta hiperintensa y que reemplaza gran parte de la zona periférica de la próstata, señalada por ambas flechas. Las imágenes, tanto de difusión como el correspondiente mapa de ADC, muestran que existe una difusión levemente restringida en la masa, señalada por las flechas, lo que hace que la aplicación, en este caso del PIRAT, sea limitada, digamos. Como conclusión, podemos decir que los tumores productores de mucina del abdomen de pelvis son una entidad distinta que no debe confundirse con otras neoplasias líquidas, serosas o con colecciones líquidas abdominales, y que si bien surgen de múltiples órganos, la presencia de mucina en estas lesiones tiene rasgos característicos de intensidad de señal que las podemos ver en la resonancia magnética, lo que convierte a la resonancia magnética en una herramienta muy útil para el diagnóstico de estas lesiones, y hay que tener en cuenta que siempre hay que valorar estas lesiones con la administración de contraste para poder ver todos los, o la mayoría de los signos de malignidad que podemos tener, como mencionábamos, que el realce de los nódulos que pueden haber, o como también de los tabiques internos que pueden presentar estas lesiones. Muchas gracias. Acá dejo el link por si quieren, para quien quiera revisar el paper. Muchas gracias.